Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Estación Info. Bueno, comentarles que el día de hoy nos acompaña nuestro consultor Giancarlo Inga, el cual nos va a poder dar un nuevo capítulo de Estación Info. Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, John? Y hola, ¿qué tal, Estación C Info y a todos los que nos ven en la comunidad? Hoy les tengo un tema bastante interesante, programación orientada a objetos implementado con Python. A diferencia de lo que algunos piensan que la programación orientada a objetos solo se puede hacer en herramientas como Java, C Sharp o C++, algunos no conocen que se podría hacer en Python. Vamos a explicar primero el concepto de programación orientada a objetos para entender mejor qué es lo que se va a implementar. La programación orientada a objetos es una metodología o paradigma actual de la programación en los cuales los programas se organizan en colecciones o objetos. O sea, por ejemplo, una ambulancia es un objeto. ¿Cuáles son sus atributos? Llantas, kilometraje, cantidad de sirenas, cantidad de airbags, cantidad de asientos, año de la ambulancia, de fabricación, etcétera. Entonces, nuestro mundo está lleno de objetos. Donde tú mires, siempre vas a encontrar un objeto. Otro ejemplo que te podría dar, una persona. Una persona tiene los siguientes atributos: DNI, edad, por ejemplo, altura, real, peso, etcétera. De hecho, y entonces nosotros, para utilizar la paradigma orientado a objetos, no solamente lo podemos hacer en lenguaje de programación sofisticado como Java, también lo podríamos hacer en Python. Y para eso les tengo también una pequeña sorpresita, que es algo que me han pedido muchos alumnos, que es cómo leer de un archivo Excel. Eso va a ir complementado con lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acompáñenme por favor para poder ver cómo se implementa. Lo primero que tenemos que hacer es determinar de dónde va a salir el archivo. En este caso yo lo tengo alojado en C, User, Desktop, Cursos, Python PRD, que está exactamente en esta carpeta. Esto es lo primero que tenemos que hacer, colocar la carpeta. Y en esa carpeta yo tengo un Excel que se llama Data. Data es el archivo. Voy a llenarlo con el archivo data.xlsx. Esto va a generar, cuando tú concatenas la raíz con el archivo, obtienes lo que es una ruta o también llamado directorio. Pero eso todavía no es leer un archivo de Excel. Bien, para poder leer un archivo de Excel, nosotros tenemos que usar la librería Pandas. Recuerden, Pandas es como el ETL de Python. Y luego vamos a utilizar una variable llamada data, que podría ser cualquier nombre, no hay ningún problema, eso ya depende de usted como televidente. Y esto le vamos a usar en Pandas, que es PD, vamos a usar una función llamada read-excel. Hay una función que nos permite leer archivos de Excel. Pero ¿qué es lo que me va a exigir el archivo? O la función, me va a exigir la ruta en donde va a sacar el archivo. Por eso es que estoy enviando como parámetro la ruta. Sin embargo, nosotros sabemos que un archivo Excel puede tener varias hojas de cálculo. También tenemos que especificar aquí el nombre de la hoja de cálculo. Entonces, para mí, el nombre de la hoja de cálculo se llama hoja guión bajo 1. ¿Sí? Importa las mayúsculas, importa las minúsculas, sí importa las mayúsculas y las minúsculas. Probemos que todo esto sirva. Para eso tenemos un botón en la parte superior que es Run File. Ejecutamos y esperamos. ¿Y cómo comprobamos que realmente hemos leído los atributos del Excel? Simplemente presionamos acá en Data, hacemos doble clic y si es que la información que usted espera se encuentra en este lugar, es correcto. En este caso, por ejemplo, yo solo tengo, para un ejemplo muy rápido, solo tengo 5 transacciones. Usted posiblemente dentro de su empresa tenga 300.000, 400.000 transacciones y tuviera algo de 19 a 20 columnas. Bien, cerramos. Esta es la misión principal que nos pedían al principio, ¿no? Primero nos pedían cómo leer un archivo Excel. Ahora lo tienen. ¿Y cuál es la misión totalitaria que nos ha traído a esta estación? Es utilizar programación
orientada a objetos para poder hacer la lectura de la data. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace ello? A diferencia de Java, que tiene unos métodos main, aquí hay que formar la estructura. ¿Cómo lo formamos? Bien, yo voy a utilizar la palabra reservada class para indicarle que es lo que voy a colocar dentro de esas variables, va a ser una clase. Entonces, esto va a ser la clase empleado. Y ahora, ¿qué es lo que necesita adicional? Necesita mandarle un objeto. Por eso utilizamos la palabra object. Bien, ¿con esto funciona? Todavía no, porque necesitamos darle forma al constructor. Así como en los otros lenguajes también tiene un constructor, acá también en Python también tenemos un constructor. Entonces vamos a colocarle el constructor def y utilizamos una palabra reservada que se llama init, self. Eso ya lo tenemos ahí. Pero recuerden, todo constructor o todo en general, todo constructor requiere algunos atributos, porque si no, no sería programación orientada a objetos. Necesitamos algunos atributos. Yo le voy a mandar el siguiente atributo, ID, porque eso es lo que tengo en la hoja de cálculo. Tengo el atributo nombre y tengo el atributo edad. Perfecto, ya tengo los parámetros necesarios para que se pueda construir el objeto. Pero ahí hasta ahora no le hemos instanciado los atributos. Lo que hacemos, utilizamos self, esa es la palabra reservada que utiliza Python, mientras que en Java utilizamos this, acá utilizamos self. Le colocamos punto, ID es igual al ID. Listo. Luego le enviamos self punto nombre es igual a nombre. Enviamos otro más. Self.edad es igual a la edad. Entonces ahí le estamos enviando los tres atributos, que para nuestro caso como empleado deberíamos tener el ID del empleado, el nombre del empleado, la edad. Y por ahí a usted se le puede ocurrir un ejercicio un poco más largo. Bien, ahora, la programación orientada a objetos no solo habla de los atributos, también habla de los métodos. Los métodos son como las acciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas, una acción podría ser saltar, otra acción podría ser correr, otra acción podría ser comer. Nosotros en programación orientada a objetos podemos crear funciones, podemos crear procedimientos y podemos crear acciones, sí. Esta vez voy a hacer algo muy simple que va a ser el método toString. Miren, observen por favor. Ahora, tengan cuidado que siempre debe mantener el mismo nivel de altura cuando ustedes cambien de función. En este caso voy a colocar def y dentro de def voy a colocar str, que es el toString por defecto que tiene Python. Y le voy a colocar self, dos puntos. Voy a colocar una frase bastante rápida para no cansarlos. Voy a colocar acá toString, una variable toString, y le voy a decir que, a ver, vamos a colocarle lo siguiente. ID, dos puntos, y le vamos a decir que lo concatene, ¿con quién? Con self.id. Sí. Puedo seguir continuando el toString, indicándole concaténame con la edad, concaténame con el nombre total. Este es un método para que te devuelva exactamente los atributos del objeto. Pero falta acá algo más. Falta colocarle retornar. Retornar la variable toString. Este es un extra. ¿Sí, chicos? Que ustedes nada más quieren crear programación orientada a objetos, solo les basta esto. Nada más. Si ustedes quieren crear métodos y procedimientos que les ayuden a que la programación sea más fácil, entonces continúan las líneas de código. En este caso he creado un método llamado toString, que es muy básico. Bien, voy a ejecutarlo. ¿Para qué? Para que esto se quede en memoria. Clic derecho, RAM. Listo. Entonces ya tenemos la plantilla del objeto, que en este caso va a recibir tres parámetros, el ID, el nombre y también necesitamos que todos esos conjuntos de objetos, porque cada fila va a representar un objeto,
Objeto 1, objeto 2, objeto 3, 4, 5. Necesitamos que esos objetos se guarden en una lista, porque posteriormente podríamos utilizarlo. Como por ejemplo, estamos creando una página web. Me gustaría enviar todos los clientes cuya edad sea mayor a 20 años. Entonces, tiene que estar guardado en una lista para yo posteriormente hacer unas consultas. 4. ¿Cómo guardar los objetos? Y de repente este puede ser la parte más complicada dentro de todo lo que voy a mencionar en esta sesión. Entonces, les envío cómo se crea. Primero voy a recorrer las filas. ¿Cómo sé cuántas filas tiene esa información? Recuerden, tienen que hacerlo de forma automatizada. Yo le puedo poner, mira, acá hay 5 filas y le puedo poner 5, pero eso no va a ayudarnos a automatizar un proceso. Entonces yo voy a utilizar data.shape y le voy a mandar aquí 0. ¿Esto qué significa? Que lo que va a tomar es la posición 0, que en este caso sería 5. Y si es que yo quiero las columnas, no le puedo colocar un 3 directo, porque recuerden, este archivo tiene 5 filas y 3 columnas, pero usted dentro de su empresa puede tener un archivo de 300.000 filas, entonces no va a llegar a la automatización. Por eso es que para que usted llegue a esto, colóquele 1. Listo, entonces ya tenemos las filas y ya tenemos las columnas. Ahí, por el momento, no hemos todavía guardado el objeto. Entonces, ahora vamos a iterarlo. ¿Cómo hacemos una estructura repetitiva? Una estructura repetitiva lo hacemos con un for. ¿Cuál es la diferencia entre un for y un while? Es que for indica cuántas veces se va a ejecutar, mientras que while no sabes cuántas veces se van a ejecutar. Un ejemplo de while, una carpeta con n archivos. Tú puedes colocar un archivo como puedes colocar de repente 500 archivos. Eso es un while. En cambio, en un for, yo sí sé cuántas veces voy a iterar porque sé cuántas filas tengo y sé cuántas columnas tengo. ¿Cómo lo implemento? Le coloco i, le coloco in y le digo rango de 0 hasta la fila. ¿Por qué se empieza en 0? Porque Python inicia en 0. Python no inicia en 1. Tenga cuidado con eso. Algunos lenguajes de programación, como por ejemplo R, sí inicia en 1. Python no. Python inicia en 0. Y hacemos ahora el recorrido por columnas. Por J, in, rango, de 0 a columnas. Listo. Ya tenemos los dos recorridos. Ahora Python tiene que definir qué va a hacer en cada uno de los recorridos. Entonces, yo le propongo crear una lista. Así. Crear una lista llamada items. Y dentro de cada lista va a haber un objeto 1, un objeto 2, un objeto 3, así hasta un objeto n. Esto es lo que yo le propongo. Crear hasta un objeto n. Entonces, creamos una lista. Items. Items. Y le decimos vacío. ¿Por qué le colocamos vacío? Porque en este momento no sabemos cuántos objetos van a haber. O sea, solo sabemos que van a haber n items, nada más. ¿Sí? Como les digo, esto va a ser programación orientada a objetos y tenemos que hacerlo lo más automatizado posible. Bien, ahora, bien, hasta ahí ya lo tenemos. Un objeto tiene varios atributos. Primero tengo que capturar el primer atributo. El primer atributo se llama ID, el segundo atributo se llama nombre y el tercer atributo se llama edad. Por eso es que en la siguiente línea de código no puedo colocar ni ID ni cada uno de ellos. Yo voy a colocar acá una variable llamada atributo. Claro, ¿y de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar ese atributo? Bueno, utilizamos data.ilog. Si ustedes utilizan un accesador, no van a poder recorrer. ¿Por qué? Porque el accesador les va a obligar a que coloquen la palabra ID, nombre y edad. Y yo no necesito eso. Yo necesito que el atributo recorra solo. Entonces ahí utilizo ilot. Mando j. Perfecto. Ya, ese atributo está en el aire. Es como que tú imagínate que hayas encontrado a tu crush.
y tu crush te da su número telefónico y su edad. Entonces tienes que guardarlo, porque posteriormente se te puede olvidar. Es lo mismo, con los recorridos haces eso. Tú vas con el atributo, lo capturas con hilo que estás capturando el atributo, pero tienes que guardarlo. Entonces aquí voy a crear un objeto vacío, porque en algún lugar tengo que guardar esos atributos. Si no los guardo, entonces, ¿cómo me voy a acordar, por ejemplo, el número de mi crush? No puedo. Entonces ahí le mando objeto.append, append, que es la función para que ingrese, append, atributo. Perfecto. Entonces, entonces ahí ya estás guardando los atributos de tu crush. Pero ¿qué pasaría si encontraras otra crush y necesitas guardar? Entonces eso ya no lo podrías guardar acá dentro de este for, tendrías que guardarlo fuera. ¿Por qué? Porque tienes que guardar una a una cada uno de los que ocurren. Bien, hagamos eso. Armemos fuera del for. Item. Igual. Llamo a mi clase empleado. Llamo a mi clase empleado. En mi clase empleado me exigen tres argumentos: ID, nombre y edad. Claro, pero yo no he capturado acá, yo no he capturado ni el ID, ni el nombre, ni la edad, sino esos atributos los he guardado en un array que es un objeto. Entonces, para evitar escribir, hacer mucho código, yo les propongo esto. Le ponen aquí una simbología que es un asterisco y le dicen que es claro, y con eso, ¿qué es lo que va a entender, qué es lo que va a entender Python? Que no estás mandando un ID, no estás mandando un nombre, no estás mandando una edad, sino estás mandando un objeto que tiene las tres cosas: ID, nombre y edad. Y con eso ahorras líneas de código. Que lo puedes hacer de la forma larga, sí, pero te va a costar bastantes líneas de código aquí. Entonces, yo te propongo hacerlo de una forma más simple. Bien, entonces ahí estoy creando el ítem. Ya estoy creando el ítem que yo necesito. Falta guardar todos los ítems o objetos que yo he recorrido. Le coloco items en plural y le digo, vas a utilizar el método append, doappend, es lo mismo que estábamos haciendo arriba, y vas a guardar acá el objeto item. Perfecto. Veamos si hasta ese momento está saliendo o tenemos que hacer un ajuste. Entonces, veamos. Filas, capturado. Columnas, capturado. El celular repositorio en donde voy a guardar todos mis objetos, ahí está. El armazón del objeto, acá está. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar todo esto desde aquí hasta acá. Clic derecho, vamos a colocarle run. ¿Cómo sabemos que lo hemos hecho correctamente? Si pasamos por items, por aquí pasamos por items, usted habrá notado que aquí ya no aparece un número, sino aparece, dice, hay un empleado tipo cero, o sea, de índice cero, que es un objeto: empleado uno, empleado 2, empleado 3 y empleado 4. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque tu data tiene cinco filas. Mira, fila cero, fila uno, fila 2, fila 3, fila 4. Cinco filas en total. Acá están sus ID, del uno al 5, pero acá los está guardando como objetos para posteriormente poder utilizarlo. Bien, a ver, pero si usted quisiera ver, o sea, los datos de todos los objetos o pasarlo a una página web, tenemos que iterar. Entonces, aquí vamos a mostrar los objetos. Pero voy a mostrar solo una característica, nada más, la característica edad. Como para no hacer muy largo el video, voy a mostrar una de las características y con eso estamos. ¿Sí? De hecho, que de ahí usted le puede dar forma y colocar varias características. Utilizamos el for mejorado. ¿Cómo se utiliza? For item in items. Y ahí se preguntará, profesor, ¿y por qué no usa rango cero fila? Ah, lo que pasa es que en esta ocasión yo no sé cuántos ítems pueden entrar. Entonces yo le digo a Python, le digo, por favor, vas a recorrerte toda la lista de ítems. Si hubiera 50, vas a recorrer los 50. Y si hubieran 10, recorre los 10.
resultados, el resultado es igual. Creo una variable resultado y coloco, este, así, le coloco edad, dos puntos y ya está. ¿Sí? Puedo colocar cualquier frase, la edad o lo que quiera. Yo le he puesto asterisco para que se note. ¿Sí? Más, ¿y cómo invoco al atributo? Claro, porque el objeto tiene tres atributos, ID, edad, y tenemos también, aparte tenemos nombre. Fácil. A item utilizo punto, igual como lo hacían en otros lenguajes de programación, el punto es un accesador a un objeto. Y en este caso, el objeto es edad. Acá está el objeto, perdón, el atributo es edad. Es un accesador al atributo del objeto. Y le coloco acá print resultado. Listo. Ejecuto y tienen que salirme las edades de los objetos que tengo guardados dentro de Python. Vamos a ver. Ah, falta esto. Chicos, esto es muy bueno que ocurra. Edad es un número entero. Entonces, por como tal, no puede hacer una concatenación. Fácil, lo casteamos. Le colocamos str. Ese str le permite convertirlo en string. Igual como se hizo en alguna oportunidad en la clase. Clic derecho, RAM. Y ahí te aparece la edad 10, la otra edad es 20, la otra edad es 30, 40, 50. Y si quisieras que todos los atributos estuvieran concatenados, simplemente los concatenas aquí a la derecha. Bien, eso que han visto es programación orientada a objetos. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en programación orientada a objetos? Primero, la proximidad a los conceptos modelados respecto a los objetos del mundo real. Otra cosa que otra ventaja de la programación orientada a objetos, facilita la reutilización de código. En las empresas nosotros procuramos utilizar la programación orientada a objetos porque podemos reutilizar cada tecnología que sale nueva, como por ejemplo, pongamos React, todos reutilizan códigos, todos reutilizan códigos, pero para llegar a ese nirvana de reutilizar los códigos y atributos, necesitan la programación orientada a objetos. Y eso se puede hacer en múltiples lenguajes de programación. Se puede hacer conceptos comunes en las fases como análisis, diseño e implementación, y disipa bastante las barreras entre qué y cómo. Ahora, no todo es ventaja, también existen desventajas. Para que tú puedas llegar a una correcta programación orientada a objetos, requieres de conocimientos de programación, ¿sí? Complejidad para entender cómo se mueve el flujo de datos. Pero eso es algo, yo no lo diría más como una desventaja, yo lo diría como una oportunidad de aprender algo más, ¿sí? Aprender algo más. Entonces, de hecho, la programación orientada a objetos lo que hace es abre tu mundo generalmente. Bueno, y para terminar la estación C-Info, les tengo un tic adicional, ¿sí? Es algo que todos lo van a necesitar, todos los que trabajan en una empresa saben que sus datos están en una base de datos, sea SQL Server, sea Oracle. Esta vez les voy a enseñar cómo extraer información de un SQL Server. Y esto lo pueden complementar bastante con sus cursos que llevan ustedes actualmente de SQL Server. O sea, lo pueden implementar bastante. ¿Sí? Extraer información de un SQL Server. ¿Sí? Y con eso terminamos la estación 6. Bien. Lo primero que necesitas es conocer el nombre de tu servidor. ¿Cómo lo obtienes? Normalmente te lo da sistemas, pero si no lo conoces, a lo que tú te conectas, le haces clic derecho, Properties, y buscas acá la dirección. En mi caso está alojado en mi computadora, pero este método funciona para cualquiera. Funciona para los servidores de la Intercola, funciona para los servidores de Claro, para cualquier servidor. Esa es la metodología. Luego tienes que conocer cuál es la base de datos. ¿A qué base de datos estás apuntando? En este caso, yo voy a apuntar a una base de datos llamado mercado. ¿Sí? Es una base de datos que yo uso de prueba para crear una página web que está implementada tanto en Java como en Python. Luego, un username. Claro, sino cómo accedes a la base de datos. En este caso es usuario SQL, para mi caso.
para mi caso. Usted tiene que buscar su propio caso. El password que le he colocado es 123 para mi base de datos de prueba. Ahora, lo que sí les voy a dar es cómo se arma la cadena de conexión. Esto es igualito para todas las empresas. Se los voy a compartir dentro de la descripción que vamos a tener en la estación CINFO. Le voy a compartir esa línea de código. Esa línea de código es igual para todas las empresas. Lo pegamos. Lo que hace esta línea de código, como para que usted más o menos se maneje, utiliza primero el driver SQL Server nativo 11.0. También podemos utilizar el 18, pero normalmente este es el más compatible. Luego le mando lo que es el servidor, la base de datos, el database, la encriptación y finalmente termino con el password. Y si es que tú necesitas algún certificado, le mandas el puerto. ¿Sí? Le mandas el puerto de cada uno de ellos. A ver, vamos a ver si es que... Ah, ya, perfecto. Esto es importante. Para que ustedes puedan entrar hacia un SQL Server, deben importar una librería. Para lo que es el mundo de Python es Py o DBC. ¿Sí? Esa es la librería. Esa es la librería. ¿Y cuál es el módulo? El módulo se llama ODBC. ¿Se puede hacer también por ado.net? Sí, sí se puede hacer por un ado.net, tranquilamente, ¿sí? Entonces, igual como Pandas tiene su librería, también SQL Server tiene su librería y se hace con Py o DBC. Bien, ejecutamos, no, perdón, falta todavía la consulta, sino cómo traemos, a qué tabla estamos apuntando. Entonces, mandamos acá, le decimos, vamos a hacer una consulta, le voy a poner mejor SQL para que sea un poco más estándar y voy a decir select asterisco from empleado. Yo sé que usted conoce más sentencias que ha aprendido en SQL Server, yo le pongo el hola mundo de SQL Server, es select asterisco. ¿Qué mandamos? Cursor, que es la cadena de conexión que acabo de crear, el objeto DBC que acabo de crear, y ahí le digo execute, de ejecutar. Y le digo ejecuta SQL. Profesor, ¿esto funciona para un group by? Sí, para lo que sea. En realidad esto está apuntado para lo que sea. Y luego le coloco for row de fila. Puedes colocarle otro nombre a tu variable. Sort. ¿Por qué? Porque recuerden que un SQL Server en una tabla puede tener una o muchas transacciones. Por eso estoy haciendo el for mejorado. Y ahora, ¿y cómo obtenemos? Ahora la pregunta que se hará, ¿no? ¿Y cómo obtenemos cada uno de estos datitos? Ah, ¿cómo le indicamos a Python? Muy fácil. Crean una variable, ID empleado, y le dicen row de la posición 0. Recuerden, Python empieza en 0. Lo triplican porque son 3. 2, 3. Este sería la posición 1 y este sería la posición 2. Y acá sería el otro atributo, que sería nombre de empleado, y acá sería abajo edad de empleado. ¿Tiene que coincidir el nombre con las columnas que están acá? No, no es necesario. No es necesario, definitivamente no es necesario. Bien, una vez que ya has logrado eso, falta el objeto. Entonces voy a mandar el objeto, voy a crear el objeto, digo usted empleado, y ahí automáticamente aparece el constructor. ID, nombre y edad. Claro, los atributos no se van a llamar ID, sino tiene que llamarse en esta ocasión ID empleado. Entonces, vamos a aumentarle así rápidamente, empleado, y acá empleado, y acá edad empleado. Listo, ya tenemos el objeto. Recuerden, tienen que guardarlo en algún lugar. Claro, o sea, es el mismo ejemplo que les decía de su crush. Su crush le puede dar su número telefónico, pero tienen que guardarlo en algún lugar. Entonces, creo una lista, que llamo lista, se puede llamarle otro nombre, y utilizo lo que estamos hasta ahora utilizando bastante. Método append. Método append te permite que ingrese. Y ahí le mando objeto, porque la mayoría piensa que append es solamente para lo que son números, letras. No, también te puede guardar objetos. Probemos y si falla la conexión, veamos qué puede ocurrir, ¿sí?
Ejecutamos todo esto desde aquí, desde importar la librería, hacemos clic derecho, RAM. Listo. Me acaba de crear una lista. Vamos a revisar la lista. Lista, mandamos acá y acá están los empleados que estaban en la base de datos. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿y cómo accedemos a los atributos? De la misma manera que accedieron a los atributos que se encontraban dentro de su Excel. Acá había justo un mostrar objetos. Me llevo la línea de código, me la llevo acá y lo considero acá. Simple. Y nada más le doy forma. Le digo, bueno, esto no es item, esto es lista. Esto no es item, esto es empleado. Empleado, si quiere llamarle empleadito, lo que sea. Igual funciona. Y acá le vas a mandar empleado punto edad. Misma manera, solo que estás utilizando una conexión diferente. Ejecuto, clic derecho, run, y aparecen los empleados que has tenido guardado en tu base de datos. Si los comparas, están tal cual. 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces, este es un extra que les doy, chicos, que si bien es cierto, vine con la idea de solo conectarte a un Excel, como dicen algunos, ¿no? Vine por lana y al final salí con oro, ¿no? Porque al final mira cómo te llevas. Te llevas también lo que es una conexión a SQL Server. Espero que les haya gustado esta parte y bueno, escuchamos opiniones. John, ¿qué tal? ¿Estás por ahí, por favor? Sí, ¿qué tal, Giancarlo? En verdad, ¿Qué te bastante, pareció? sí, bastante Sí, interesante coméntame. lo que nos comentas el día de hoy. Y como decías, podemos ver cómo se han ido integrando varios programas dentro de la explicación que nos has dado el día de hoy. Algunas cosas que siempre nos dejan los de Estación Info es quizás cuál puede ser lo complicado al momento de elaborar todo esto, o qué recomendaciones deberíamos tener, ¿no? Porque como verás, es todo un tema de codificación, es un tema de orden, es un tema de poder saber qué es lo que se quiere, pero ¿qué recomendarías tú para los Lo tripulantes primero, que quieren entrar? entender bien tu concepto de listas. Entender, eso lo explico bastante dentro del curso. Les digo, el concepto de listas te van a ayudar a que puedas hacer cosas increíbles. Y lo que la mayoría piensa es que listas solo se guardan números y letras, pero no, acá notamos que hasta podemos guardar objetos. ¿Sí? Concepto de lista es lo más complicado que se puede entender. ¿Mm? Claro, entiendo. Genial, Giancarlo. En verdad agradecerte por el capítulo del día de hoy. Ha sido bastante fructífero para todos. Y bueno, a los de Estación de Info comentarles de que no olviden dejar sus consultas, sus preguntas. Giancarlo nos acompañó el día de hoy y él como parte de ese Info conoce muchas más herramientas como lo que es ahorita como Python, Power BI, MasterDATS, los cuales pueden resolverla si tienen alguna duda. Bueno, Giancarlo, para ya ir cerrando algunas palabras finales. Sí, claro. Chicos, algo muy importante, la mejor herencia que se pueden dar a sí mismos es nunca dejar de aprender. Es algo que no les van a quitar, es algo que al contrario, crece, enaltece. El solo conocer una herramienta te limita. Tienes que conocer varias herramientas y cómo integrarlas. Hoy hemos visto cómo integrar, mira, hemos utilizado Excel, hemos utilizado SQL Server y hemos utilizado el concepto de programación orientada a objetos. Se puede hacer más cosas. Yo les voy a compartir de todas maneras la PPT, que tiene más conceptos que yo pudiera dictar con respecto a programación orientada a objetos, y también les voy a compartir algo que es muy valioso, que es la cadena de conexión, es donde se demoran los alumnos. Y recuerden, nunca dejen de aprender. Es el mayor activo que usted puede obtener. Listo, Mu- muchas gracias, yo. Muchas gracias, Giancarlo. Bueno, a la comunidad Info de YouTube, no olvidar suscribirse, activar la campaña de notificaciones. Tendremos nuevos videos con todos nuestros consultores y estar atento a un próximo capítulo de Estación Info. Muchas gracias.